all those are individuals at a high risk. PALB2 has recently been upgraded like 2-3 years ago, but we do have moderate risk alleles. We do have genes that are more common in the general population, mutated in the general population, just as CHEK2, ATM, NBN. NBN has been downgraded recently. And what do we do with this information? Please study and study a lot, because this changes every time. I'll show you one of the versions of the National Comprehensive Cancer Network guidelines. We have up to the third version just in 2023. So this changes all the time. Every single patient, I usually review the guidelines the minute before the consultation. This morning, I had a colorectal cancer patient. I had a POL gene heterozygous mutation patient with a result. And I said, well, let's check. And I found out that there was a new version of the NCCN for hereditary colorectal cancer. So just keep this in mind. And the low risk genes, will not get into that. These are genes that we are not sure how they really interact with the risk. We know that they are the polygenic risk scores that have been developed lately, but they're not ready for the public. They're not ready for the different ethnicities. And we know that we have probably panels of 100 and some genes that will together power up to a risk, an additional risk, for instance, in a person who already has a CHEK2 mutation. I'll give you the example. So the person finds out that she has a CHEK2 mutation. She will ask, okay, what is my risk of developing a breast cancer? So we'll be able to tell her a range of risk, which is a wide range actually. And this polygenic risk score maybe will help me modulate and see, also involving all the intrinsic information, such as breast density, parity, obesity, if the person breastfed her baby and she performs exercises, and all that added up together to define the risk of that patient who knows that there is a moderate penetrance gene. What we also know at this will probably not change very much what we know already for the high penetrance genes, such as BRCA1 and BRCA2. So these are the guidelines I mentioned to you about. Probably all of you are aware of them. This is the version number 1 of 2023. We are actually now in the version 3, 2023. Why did I keep this? Because it didn't change. We still have the same information on this matter here, but it is important for you to keep updated. And probably, I'll give you a spoiler for next year, we'll probably have this added up to 60 or 65 years old. We're developing a new criteria for a publication that will come out in JCO for ASCO. And probably we will be much more open than we used to be on testing. The benefits have been really proven to be in older patients as well. This is something that we do have a challenge here in Brazil, which is the quality of genetic testing. Some patients come to me with a test that they paid a fortune to do, and they're not very good tests. And how do I know they're not very good tests? First of all, as a genetic counselor, I need to be updated on all the techniques that are currently considered as gold standard for genetic testing. So I'll read what is in these exams. And if ever I have any questions about it, I'll call the lab and talk to the lab responsible, the person who's responsible in the lab. So be aware. We know that we all in South America struggle with testing quality. In my case, if the patient comes to me and who needs to get tested,
I will still use the American laboratory that was in all our countries that recently moved away because of all the issues, the economical issues. And probably you all know the names. I don't like to give names of laboratories. So it's just what is the difference of our best Brazilian lab and the laboratory in the United States that cost $250 to get the full panel of 84 genes for our patients. I always prefer the US testing because they only do that. They have been doing that for a long, long time, and they will analyze the variants of uncertain significance in our patients very deeply. They will keep this information, and as soon as they have any updates, they'll contact me and they'll contact the patient. And what happens in the best Brazilian lab is that they do have a very, very good genetic testing, next generation sequencing quality, analysis is really high standard, but they are not obliged to do this update on variants of uncertain significance. And as I have already received updates on BRC1, on TP53, I recently received an upgrade from a variant of uncertain significance in a TP53 family that I was sure it was a Li-Fraumeni syndrome family, and I was following that patient, such as, and Invitae updated like 1.5 months ago. And thank God I was following that patient because we diagnosed 2 years ago 2 melanomas, 2 in situ melanomas in this 34-year-old guy. So what can't we do with a variant of uncertain significance? Offer surgeries, offer prophylactic mastectomies, have actions. I was only able to do this with this Li-Fraumeni patients because I'm part of ClinGen, and I knew there was something going on in this specific mutation. It was about to be upgraded. But please, variant of uncertain significance means no clinical action, okay? This is very important for you to remember. And in Brazil and elsewhere should be like this as well, and I know Lina does the same. So what do we do with a negative result? Can we just tell the patient, oh, you don't have anything, just go home, while the patient tells, my sister died of breast cancer at the age of 27, my mother died of breast cancer at the age of 29, and I have so many cases of cancer in my family and nothing was found. So be aware of how you pass on this result to your patients. First of all, are there other siblings? They all have to get tested if the person who didn't have cancer is not available. If the person is available, of course, we're going to test the person who had this typical cancer that might be a hereditary cancer. What negative test result is we need to pay attention. If we have a patient with a cancer, a typical family history, and for instance, a patient who has a pheochromocytoma, and we did not find any germline mutation. And mom had also a typical tumor, or renal tumor, or other tumors. We do have to follow those families closely, ask them to come back yearly for update on family history, and we have to keep a close attention to those families. And depending on where that exam was performed, ask for the raw data and get the raw data analyzed elsewhere. So from a long time, we have been fighting, Patricia Prola, Lina, myself, trying to get better healthcare policies on genetic testing and on all the possibilities we have nowadays on enhancing the quality of treating our cancer patients.
but very, very little has been updated from this moment into 2016. And I'll try to go on a little more deeper later. But when we talk about the benefits of testing, of course, first of all, if the patient nowadays does not, cannot be seen by a geneticist, either because the oncologist does not believe a geneticist is needed, or if the oncologist is in a hurry to decide treatment, or if we need to decide what type of surgery that patient should be offered. Okay, what happens? Many times the patient gets tested by people without the genetic counseling, but what I try to really give out as information is that every single patient who has been tested deserves genetic counseling, preferably before the genetic testing, but if this is not possible, afterwards. We need to get patients ready to receive these results. We will have benefits that are undoubtedly important, such as the PARP inhibitors for not only breast cancer, but also and mostly ovarian cancer. What else do we have as a huge benefit for our patients? Not only patients who already had breast cancer, they have to understand that we will invest on them. We know that this patient who had pancreatic cancer, and it was an adenocarcinoma at the age of 40, she already had breast cancer at the age of 36, she is alive and well, and now she is, I think, 60 something. She's a medical doctor. She's doing wonderful. And why did we have such a good outcome? Because she was followed. She was offered everything from them until now, the best quality of healthcare. What else? We have to offer the daughters the possibility not only of getting tested, but also this one who's not positive, she won't need anything else from now. But this one, she's 29, she'll get all the follow-up, and she'll get all the decisions she needs to make, reproductive decisions and so on based on that. This is something that is not so new. It's already 5 years old, the possibility of doing hormone replacement therapy in BRCA1 carriers. This was presented in a Congress in 2017 in Canada, the BRCA Congress that meets every 2 years. And Joanne Katsopoulos and Stephen Narod came to present that paper. And my question was, that's wonderful, that's amazing. This is something really new, the possibility that someone who removes her ovaries at the age of 35 will be able to use hormone replacement, even though it's just estrogen, not progesterone, for 5 years with safety, changes completely the vision of many patients. Patients are terrified with the idea of getting into menopause precocely. Llegar a la menopausia de manera precoz. Y lamentablemente en Brasil hay un gran temor a envejecer que está llegando a proporciones increíbles. Dicen, yo no me quiero sacar los ovarios porque no quiero parecer vieja, la piel la voy a tener mal, y por supuesto que hay temas importantes como cardiológicos, temas óseos y por supuesto toda la parte emocional, porque muchas pacientes pierden la posibilidad del deseo sexual y todo lo vinculado con su vida si no reciben la terapia hormonal adecuada. Y además, ¿en qué más aconsejamos a las pacientes? Nosotros tenemos muchísimas pacientes que están siendo sometidas a PDG, que es diagnóstico preimplantación, que es
¿Es esto común en Brasil? Sí, hoy en día lo es, principalmente para las personas que son portadoras de mutaciones de alto riesgo, de tipo germinales, claramente especificadas, confirmadas, y estas personas tienen que hacer fertilización in vitro y los embriones que surgen en su desarrollo inicial a los 5 días, alrededor de 10 células se obtienen de ese embrión inicial y es un trofoblasto, o sea, bien al inicio. Y estas 10 células son sometidas a tests y los embriones van a ser seleccionados como positivos, afectados o negativos, no afectados. Y los no afectados van a ser elegidos para poder ser implantados en el útero de esa mamá. Por ahora, la paciente de mayor edad que usó esta técnica en Brasil, ya han pasado 14 años, su hermana, que fue desarrollada al mismo tiempo que él, es un varón, los padres usaron los embriones, ahora tiene 11. Estos niños andan muy bien. Es ético y aceptable, solo que es carísimo. Cada uno de los embriones va a tener que ser sometido al test y por supuesto que esto cuesta bastante plata. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Creo que se me está acabando el tiempo. ¿Alguien me puede decir? Nos queda Isabel. Ahí está Lina. Lina. Isabel. So yes, so I was just going to show you several other things. Iba a mostrarles entonces algunas cosas más. Sabemos que el Lifraumeni es algo muy común en Brasil por la mutación fundadora que es esta. Hemos trabajado muchísimo desde que lo describimos por primera vez en el 2007. 0,3% de la población tiene TP53. Hoy, lamentablemente, podría hablar muchísimo sobre este tema, como le dije a Lina antes de empezar hoy. Lo importante es que en Argentina, como estamos tan cerca de Brasil, y en Uruguay y en Paraguay, sí tenemos cifras más altas de pacientes con Lifraumeni, sobre todo porque se diseminó en nuestra zona mucho esta mutación y tenemos que comprender que es una verdadera necesidad. Este trabajo, para cerrar, ¿no? Se publicó en Lancet el año pasado, en el Lancet de la región de las Américas. Hicimos un análisis de costos, porque uno de los problemas principales que tenemos en Brasil es que la prueba genética y el seguimiento es factible a nivel privado. No tenemos nada para ofrecerle a los pacientes que están en el programa SUS, el programa público del gobierno, ¿no es cierto? Que son los servicios gratis de medicina en Brasil. Entonces, quisimos mostrarle al gobierno, demostrarle a un estudiante de doctorado mío, fue el que y junto con un economista brasilera que estaba haciendo su doctorado en MIT, en Estados Unidos, en el Instituto de Massachusetts de Tecnología, hicimos un modelo de simulación de 1000 pacientes y intentamos mostrar a través del modelo que realizar una resonancia de cuerpo completo con el espectro de exámenes necesarios para los portadores de Lifraumeni, que incluye no solamente testear de cabeza a pies a la punta de los dedos, sino también colonoscopía, endoscopía anual, mamografía y todos los exámenes en sangre. Así pudimos demostrar que esto podría ahorrarle dinero al gobierno. ¿Qué significa esto? Que hacer todo el testeo y los exámenes anuales le cuesta menos al gobierno que no hacer nada. 0,3 de la población con síndrome Lifraumeni en el sudeste de Brasil sin saberlo. De esta manera
analizamos en mayor detalle y pudimos insertar el tamizado o screening en la vida diaria desde el año pasado. Todavía no nos contestó el gobierno aún, pero esperamos que esto cambie. Y desearía mucho estimular en vuestros países es juntarse en consorcios y grupos de pacientes. Nosotros, los pacientes de Lifamil, se reúnen una vez por año. La primera de estas reuniones fue en el 2003. Miren, acá la primera vez que jóvenes que estábamos, Patricia Crowley, la ven ahí, estaba presente también. Y la última reunión que vemos acá hace Camargo, y bueno, seguir con este concepto para cambiar esto con los beneficios de la medicina de precisión, diagnóstico temprano y modificar la historia natural de nuestros pacientes. Muchas gracias. Estás sin micrófono, Lina. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, ok. Alguien me pasa el canal español para facilitar la tarea de las intérpretes. Gracias, Isabel, por la charla. Has tocado varios temas que me gustaría por ahí que pudiéramos intercambiar en relación a todo esta complejidad que tiene la evaluación de riesgo de cáncer en los distintos lugares. Es bastante organizada, digamos, la forma que tienen de trabajar de acuerdo a lo que nos has contado, pero estoy segura que hay desafíos que todos tenemos y por ahí me gustaría preguntarle también cómo lo viven en otros países a nuestras colegas. Les voy a presentar primero a quienes nos van a acompañar hoy. Tenemos a Florencia, yo la veo a primera y ahí arriba en mi pantalla, a Florencia. Florencia es médica, especialista en neurología, ella es asesora de riesgo para cáncer hereditario en el Centro de Oncogenética en Uruguay y coordina también el Banco de Tumores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en Montevideo. Bienvenida, Flor. Después está Sonia, que la tengo acá un poco más abajo, ella es consejera genética, certificada y graduada del programa de genética humana en Estados Unidos, en el Sarah Lawrence, y después trabajó durante un tiempo como asesora genética prenatal y pediátrica también en el Hospital Elmhurst del Mount Sinai en Nueva York. Está en Chile desde hace ya casi 20 años, ¿no? Parece. Mucho, sí, Y casi 20 ahí años. integra equipos de genética y genómica en la clínica alemana de la Universidad de Desarrollo y es docente también de la Facultad de Medicina de la universidad y ahora últimamente está dirigiendo el diplomado de asesoramiento genético sobre esta temática. Y después la tenemos a Alicia, que no la vi, hoy no te pude saludar, Alicia, cuando entraste ya estábamos empezando y entonces, hola, bienvenida, gracias por estar hoy. Alicia es de Colombia, es médica de la Universidad de Medellín, tiene una maestría y doctorado en genética y entrenamiento en oncogenética en la Universidad de París y ha sido profesora y coordinadora de unidades de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Actualmente está como oncogenetista en el Instituto de Cancerología de las Américas, que está en Medellín, y consultora médica para un laboratorio de ayudas diagnósticas. Bueno, acá las tenemos, todas con amplia experiencia en el asesoramiento genético en los ámbitos locales de sus países. Yo me marqué, mientras la escuchaba hablar a Isabel, algunos puntos que me parecen importantes como para mencionar. Les pediría si podemos focalizar sobre esos temas para poder pasar a los siguientes y no quedarnos como muy perdidas en las respuestas. Isabel, lo primero que me gustaría al respecto de los temas es un tema que mencionó Isabel en su charla que tiene que ver con la credibilidad, la calidad, la confiabilidad de los laboratorios que hacen los estudios moleculares. Todos debemos tener la posibilidad de resolver los estudios en distintos laboratorios, algunos serán en el exterior, en Estados Unidos o en Europa, otros serán locales, y yo quería que me cuenten si ustedes tienen desafíos al respecto de recibir estudios moleculares hechos en laboratorios
locales que no están validados o que les dan, que tienen una confiabilidad menor, y cómo manejan estos temas. A ver, Flor, contame primero, que acá te tengo arriba al lado mío. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, tal cual lo que dijiste, Lina, en Uruguay, por lo general, por un tema también de costos, estamos más acostumbrados a solicitar estudios genéticos, sobre todo paneles multigen, a laboratorios que quedan más que nada en Estados Unidos. En los últimos años sumamos algunos laboratorios de Europa. Sin embargo, hay 3 lugares en Uruguay donde se hacen estudios genéticos que nos generan bastante confianza. Tenemos un desafío más que nada con el costo, porque en Uruguay nada es de muy amplio volumen. Entonces, siempre la competencia es con el costo de aquellos laboratorios en el exterior versus los laboratorios que tenemos nosotros en el país. Pero no es un tema de confiabilidad. Tenemos buenos Es laboratorios. más un problema de acceso, digamos, no de confiabilidad. Exacto. Okay. Confiamos en los resultados, son estudios bien hechos y es un tema de acceso, sobre todo por el tema del costo, porque bueno, a veces los precios no son tan competitivos como, por ejemplo, con laboratorios como Color o Invite, que son los que capaz llegaron al inicio y estamos capaz más habituados y son sin lugar a dudas más económicos. Pero son confiables. Bien. Margarit, Sonia, Hola, ¿cómo estás, ¿cómo Sonia? están? Bien, bien. Bueno, en Chile es muy parecido a lo que cuenta Florencia en Uruguay. El problema de Chile es que hay mucha inequidad en salud, y en la salud pública es muy poco el acceso, porque los costos para la gente que asiste al sistema público son inaccesibles. Entonces, como el gobierno no da cobertura, hay ciertos laboratorios locales que pueden hacer estudios para ciertas mutaciones más frecuentes a un costo menor, pero el problema con eso, si salen negativos, todavía se queda incompleto el tener, ¿no es cierto?, una respuesta a esos cánceres familiares. Así que es un peligro si no se hace un asesoramiento genético aprobado, adecuado con respecto a eso, de recibir un resultado negativo, como contaba ahí Isabel. ¿Y los que hacen los estudios, los que pueden acceder, los envían al exterior o tienen lugares locales que hagan estudios completos en forma confiable? No, los paneles es lo que ofrecemos y se hace con laboratorios del exterior. Acá, como dice también Florencia, que es costo de hacerlo local, sería demasiado caro porque no tenemos el volumen que tienen en Estados Unidos de hacer estos estudios. Por lo tanto, no les conviene para nada, así que el costo es lo mismo. Alicia, ¿ustedes qué situación tienen? Pues a ver, el sistema de salud de nosotros tiene una cobertura muy alta, más o menos un 97%. Lo que pasa es que hay diferentes, digamos, hay dos regímenes de aseguramiento, uno que lo cubre el Estado y el otro lo cubre pues, las empresas y el trabajador. Privado. Exacto, privados, sí, algunos son mixtos, pero en general pues la mayoría son privados. Estos privados, la mayoría no tienen problema, o sea, los cubren estos estudios. El problema es que cada aseguradora, digamos, tiene convenios con diferentes laboratorios o algunos tienen sus propios laboratorios. En Colombia, pues ya tenemos varios laboratorios, en Medellín hay, en Bogotá, en Cali. Y pues la calidad es muy variable, o sea, hay laboratorios muy buenos, hay otros muy regulares, muy deficientes, entonces ahí pues es un problema, digamos, la interpretación de estos resultados, pero la mayoría de los pacientes van a tener acceso a los resultados, a los Y ustedes, estudios. como médicos que ordenan el estudio, no pueden elegir muchas veces en qué laboratorio se hace. No, realmente no. Algunas aseguradoras permiten elegir, por ejemplo, algunas inclusive cubren estudios en Myriad, pero la mayoría tienen ya muy direccionados, pues tienen sus convenios y ya los direccionan a sus propios laboratorios, a los laboratorios con quien tengan convenios. Principalmente se envían cuando es al exterior, pues a Estados Unidos en Myriad, ya Invite acá en Colombia pues no tiene operación. Y a Europa también envían. ¿Y a Color envían? ¿Al laboratorio Color? No, Te pregunto porque muy es un poco. laboratorio común en Argentina para que envíen muestras desde acá.
Aquí intentaron ingresar más como en la costa, pero realmente no tuvo con mucha acogida. Invite sí tenía más acogida, tenía convenios con Se fueron de laboratorios, inclusive era como una opción muy buena para los pacientes particulares, pero pues ya no existe esa opción en este momento. Entonces, Aquí en sí. Argentina es parecido a lo que vos comentás en relación a que casi más del 65% de la población en Argentina tiene algún tipo de cobertura de salud, o sea, ya sea privada o por obras sociales financiada por el Estado, pero algún tipo de cobertura hay. Y a través de esa cobertura, la mayoría de los pacientes acceden a los estudios, pero no se hacen en el ámbito público sin costo, gratis para las personas sin cobertura. Es difícil conseguir estudios completos. Y la mayoría de las veces uno no puede elegir el laboratorio donde se hacen los estudios. Hay numerosos laboratorios también acá en el país que hacen estudios, muchos son confiables, otros son de inicio más reciente, les falta la curva de aprendizaje, les falta la validación y entonces nos traen más desafíos. Pero no hay ninguna duda que a lo largo de los años esto ha ido creciendo. Es decir, yo recuerdo hace 15 años atrás nadie cubría estos estudios y ahora son parte habitual de la práctica. Incluso muchas veces, que también les debe pasar a ustedes, podemos dar acceso a los pacientes a estudios a través de la industria para buscar indicación de tratamiento. Yo no sé si eso es algo real en los distintos lugares donde ustedes están. La industria paga los test para pacientes que tienen indicación de tratamiento dirigido si les diera positivo. La que quiera puede hablar. Sí, Sonia, sí. Bueno, una cosa que no mencioné que en Chile, y ahí voy a ir al tratamiento, en Chile salió la nueva ley de cáncer hace apenas 1 o 2 años y esta ley, un artículo 90, obliga a los profesionales de la salud en oncología a otorgar asesoramiento genético. La contradicción es que el estudio genético no está cubierto. Así que está esa contradicción y como hay tantos problemas ahora en la parte del gobierno y salud, quedó en la cola ese tema. Así que está pendiente todavía al menos de cubrir, ¿no es cierto?, Bereza 1 y Bereza 2 en el sistema público. Y con respecto al tratamiento, creo que Olaparib está cubierto por GES, por un coso del gobierno. Pero mi pregunta era en relación a que aquí en Argentina las farmas, la industria paga el test para identificar a esos pacientes a los que después les pueden dar una droga target. Eso no para cáncer de mama. No. Sí, Alicia, decime. Sí, en Colombia, por ejemplo, depende de lo que esté aprobado, ¿cierto? En este momento está aprobado lo de Olaparib para cáncer de ovario, entonces AstraZeneca pues cubre el estudio tanto somático como germinal de BRCA1 y 2. Bien. También para mama metastásico, pero por ejemplo no está aprobado para adyuvancia, cáncer de mama pues HER2 negativo. Entonces el sistema de salud básico no lo cubriría el tratamiento, pero las aseguradoras privadas sí lo cubrirían, o sí lo cubren. Alicia, cuando he hablado de Invita y que no funciona más en Colombia, en Brasil hacemos con mucha facilidad con Invita. Invita se fue de Latinoamérica menos de Brasil. Ustedes lo siguen Sí, teniendo. fue completamente de Brasil. Sí, se fue de Brasil. No, de Brasil también. de Brasil también. También. Yo creí que no. En Sirio Libanés teníamos como un puesto de Invita, pero ahora lo que hicimos es llamar a Daniel, que es el director médico. Tenemos ahora una empresa que hace la colecta de la saliva, envía a Estados Unidos y pagamos el equivalente a 2.500, es como $400 todo para el paciente, lo que es muy, muy bien. Y creo que pueden hacer en todos sus países. Lo que cambió es que antes era muy más fácil
pero todavía aceptan los envíos. Pero esto que estás comentándonos, Isabel, es cuando el paciente lo paga de su bolsillo por privado. Sí, siempre. Claro, es más difícil en el caso de Argentina que lo paga una cobertura de salud o una obra social. En ese caso En es México más no. difícil de gestionar, es más difícil. Y ustedes Pero proporcionan el material para el envío de la muestra, porque Invite enviaba pues los kits de saliva o de sangre, entonces a usted los tiene que proporcionar. No. ¿Los siguen enviando? Sí, no Ah, ok. nunca para nosotros, siempre directamente Para el paciente, sí. la casa del paciente. Exacto, pero los claro, siguen es como enviando. una porque yo prestación por entendí. privado que se hace a cada Oh, paciente, ok. lo paga. Nosotros hacemos lo mismo que hace Isabel en el Sirio. Cuando el paciente se lo paga, lo podemos enviar y no hay ningún problema. El tema es cuando el paciente no se lo puede pagar, que ahí se activan otras vías alternativas y ahí empiezan a jugar otros laboratorios. Claro. Eso dio la oportunidad a muchos laboratorios, muchos 3, 4 laboratorios uruguayos que están prestando el servicio tratando de que sea un costo más competitivo. Y con respecto a la pregunta anterior, me faltó decir que a nosotros también, Lina, nos pasa lo mismo que a ustedes, AstraZeneca o no sé, capaz a Colombia, AstraZeneca para cáncer de ovario hace el estudio germinal o somático específicamente BRCA1 y BRCA2. No todo Que lo eso que... también es una limitante, porque a Y veces eso es el un paciente problema. necesita un panel multigenético y no tiene acceso y solo tiene acceso al BRCA1 y BRCA2, que es la indicación de tratamiento. Exactamente, yo creo que aunque te dé positivo o negativo el estudio luego de un cáncer de ovario, el estudio que hagan germinal o somático, siempre es necesario un estudio, un asesoramiento genético. Si te da negativo, porque te dio negativo y necesitas un estudio complementario. Si te lo hicieron somático, para que te lo hagan en línea germinal. Y si fue germinal y fue incompleto, para que te lo terminen de completar. Y si te dio positivo, para el estudio familiar. Entonces siempre es necesario consejo genético. Esto es otro de los temas que a mí me interesaba debatir y que tiene que ver con esta situación actual del mainstream genetic testing, que es esto de que el que solicita el estudio molecular no es un genetista o un asesor genético entrenado, sino que es el médico tratante. Esto tiene, por supuesto, que ventajas y desventajas. Es una batalla contra la que no podemos luchar, es una realidad en el mundo, es así. No tendría sentido que todos los pacientes que tienen indicación de testeo pero no tienen sospecha de cáncer hereditario hagan una consulta pretest. Eso saturaría los consultorios nuestros y estaríamos haciendo consultas de pacientes con 0 riesgo o sospecha familiar que actualmente, y sobre todo para cánceres tan prevalentes como mama metastásico, o como incluso mama ahora, digamos, todo tiende a empeorar, próstata, tenemos como la realidad a enfrentar, que es los estudios los van a pedir médicos no entrenados tan profundamente como nosotros. Lo cual no significa que no tengan que entrenarse en decirle al paciente determinadas cosas, y sobre eso creo tendríamos que trabajar en las realidades locales para definir cómo entrenar a los médicos que van a pedir un estudio molecular germinal en el contexto de indicación de tratamiento, para abarcar al menos el consentimiento informado del paciente pretest. Después, con el resultado podemos ver qué opciones tenemos. A mí me gustaría que ustedes me comenten brevemente cómo viven esta realidad cada uno en sus países, cómo es la interacción con los oncólogos, cuánto les pasa que los pacientes tienen estudios genéticos que no fueron pedidos por ningún profesional entrenado y cómo se maneja esa complejidad. Isabel, empecemos por vos, que sos la que nos contó primero. No se te escucha. Estás muteada. Sí, es una situación muy delicada, porque cuando volví de los Estados Unidos, de NIH, fui invitada por el director de Sirio Libanés. Él me manda muchos pacientes con cáncer del seno, de pulmón, historia rica de cáncer en la familia.
pero los otros oncólogos, casi todos, con excepción de 2 o 3 de 45, no me mandan pacientes. Claro. La grande la mayoría de los médicos que me envían son médicos de todo el Brasil, personas de mucho alto encaminamiento también, personas que saben que tienen algo que se pasa en su familia y vienen a ver. Mañana, por ejemplo, tengo como 8 casos nuevos que voy a ver. Voy a trabajar mucho. Tenemos un equipo muy grande, pero creo que de entre los 8, uno ha venido de Sirio-Libanés. Es muy difícil. Con toda la educación en las charlas no cambia. Yo creo que tendríamos que trabajar en la producción de normativas que permitan regular mejor esta situación. A ver, cuéntenme, Sonia, ¿cómo es en Chile esta problemática del testeo pedido por médicos no entrenados? Sí, todavía veo pacientes que vienen con los resultados y no entienden que lo que es una variante incierta y que piensan que es positivo, porque no les habían explicado que es una posibilidad de obtener un resultado así. Pero por eso es mi meta, ¿no es cierto?, de hacer un diplomado para profesionales de la salud que están en el ambiente, en el laboratorio, en la clínica, con pacientes oncológicos y con pacientes en cualquier área, ¿no es cierto?, de alto riesgo. También hago el curso, el diplomado tiene un curso en prenatal, pediátrico, tenemos en adultos también, que no es cáncer, pero tengo 2 cursos oncológicos como para estos profesionales, porque pienso que ya es mainstream, ya están los doctores pidiendo estos estudios Sí, claro. y cada uno es autodidacta y por suerte ha sido exitoso porque yo pensé que iba a tener muy pocos alumnos interesados, pero ha sido exitoso, ha tenido más de lo que esperábamos. Y no es una cantidad que está descontrolada, sino la cantidad justa de alumnos que sé si van a salir de ese diplomado, van a saber que tienen una capacitación de asesoramiento genético. Entonces, yo creo que es importante formar sociedades de asesoramiento genético en Latinoamérica. Sociedades que garanticen, como vos decís, una regularización, qué cosas se necesita y se requiere para hacer asesoramiento genético de calidad. Estas sociedades no van a ser solamente genetistas o asesores genéticos con capacitación formal, sino aquellos que ya lo están haciendo para ver si han tomado algún curso de capacitación o cómo lo están haciendo para saber quiénes somos en esta red que estamos haciendo, porque cada uno lo está haciendo a su manera en estos momentos y ese es el peligro, porque a lo mejor piensan que lo están haciendo bien y simplemente para regularizar creo que cada país tiene que tener una sociedad y hacer una sociedad latinoamericana de profesionales de asesoramiento genético, que ya hay uno formado, que es Explagen, y que son asesoras genéticas de Estados Unidos latinas que quieren colaborar con las sociedades que se formen acá y hacer una red, porque tienen, ¿no es cierto?, gente de allá que tienen familiares en Latinoamérica y necesitan hacer esta red y colaborar también en investigación, en Student Exchange Programs, ¿no es cierto?, que vengan estudiantes acá o allá, entonces que podamos tener un consenso en la formación de asesoramiento. Yo creo que ahí tenemos la ventaja, cuando uno mira la genética en oncología es un poco diferente a la genética prenatal y pediátrica, nos obliga por ahí a pararnos con actores diferentes del sistema de salud. Y creo que tenemos la ventaja de que hay guías internacionales escritas sobre esto del testeo mainstream y de qué sería necesario enseñar o entrenar a los médicos no genetistas para que hagan este asesoramiento pretest y en qué casos deberíamos derivar a una consulta de asesoramiento los resultados. Digamos, yo creo que hay un camino andado que podríamos homologar en cada país y eso nos permitiría por ahí unificar un poco algunas pautas. Nosotros estamos trabajando en un documento que va a salir ahora prontamente y que hicimos con la Sociedad de Oncología de Argentina, o sea, a partir de un diagnóstico de situación a médicos oncólogos,
y a los médicos asesores de la red de cáncer familiar, y entre esos dos grupos logramos un acuerdo de situaciones en las cuales debería derivarse una consulta pretest o post-test y cómo sería el manejo. Creo que eso nos permitió, basado en una búsqueda sistemática previa de la evidencia, generar un documento que puede ser útil como una normativa de salud. Me parece que ahí hay como una puerta de entrada que podríamos pensar a lo mejor en expandir. ¿Cómo es, me falta que me cuenten Alicia y Florencia, cómo es en Uruguay y en Colombia este tema del testeo por médicos no entrenados? Alicia. Pues a ver, gracias. Pues yo creo que esto ha venido evolucionando mucho, pues todas las personas ahora que están, digamos, involucradas en el manejo de los pacientes con cáncer, oncólogos, mastólogos, ginecólogos, oncólogos, me parece que ya tienen el suficiente conocimiento para ordenar estas pruebas, de pronto no para interpretarlas, pero sí para ordenarlas. El problema es que hay veces por el tiempo de consulta pues no logran explicarle lo suficiente a los pacientes. Totalmente. Pero veo que ha evolucionado mucho en cuanto a los profesionales también. Hace unos años prácticamente solo los mastólogos ordenaban esto porque pues solo les afectaba a sus pacientes para decir si les hacían mastectomía reductora de riesgo o no. Pero no, inclusive no les comentaban a los pacientes que de pronto necesitaban salpingoforectomías o pues otros manejos, porque era muy enfocado en el manejo de su paciente. A medida que pues esto ha venido afectando también la medicina de precisión, ya los oncólogos se han empezado a interesar más y ya ellos mismos ordenan las pruebas. Antes no ordenaban las pruebas, no remitían a los pacientes a genética, ya sí. Entonces ha venido evolucionando mucho en cuanto a los profesionales que ordenan estas pruebas. Yo por lo menos trabajo, digamos, en un ambiente muy... pues como muy organizado, porque estoy en un instituto de cancerología y prácticamente todos los pacientes me los derivan a mí para consejería pretest y son pacientes con cáncer. Entonces, pues digamos que todo, pues sí, está más organizado y hay una secuencia en cuanto al estudio pretest y el asesoramiento y post-test. Pero, por ejemplo, yo trabajo también como consultora en una aseguradora y esta aseguradora tomó una estrategia, o sea, diseñó una estrategia pues bastante interesante, y es que cuando estas pruebas se ingresaron al sistema de salud, se desbordaron. Todos los médicos empezaron a solicitar las pruebas sin indicaciones, pruebas repetidas, pruebas que no necesitaban los pacientes. Entonces contrataron varios genetistas de Bogotá y Medellín y tenemos una junta de genética donde revisamos, digamos, todo el ordenamiento del país de esta aseguradora. Entonces ahí revisamos las indicaciones y a indicación, los test que se orientamos a los médicos, inclusive hay veces nos comunicamos con ellos y les decimos, no, este paciente requiere más bien este test o estos genes se deben incluir en el estudio. Entonces es algo muy dirigido y realmente creo que le ha ahorrado muchísimos costos al asegurador y ha sido pues bastante efectivo. O sea que en tu caso trabajan como más dirigido con los oncólogos cuerpo a cuerpo para ayudarlos a ellos a solicitar los test y a ordenar el tema. Y a los mismos genetistas, porque en Colombia el entrenamiento de genética clínica es muy general y muchos no tienen buen entrenamiento en oncogenética. Entonces muchas veces tampoco saben muy bien qué ordenar, pues ya han ido aprendiendo más, pero realmente hay que dirigir mucho a los médicos y explicarles por qué, pues que no se cree como una resistencia, y ha sido bastante efectivo. Y también digamos que esta aseguradora tiene pues como unos lineamientos y dice solo ciertos profesionales pueden ordenar estas pruebas, no un médico general. Eso también pasa acá. Entonces siempre solo algunos médicos específicos pueden hacer el estudio. Sí, exacto. También pasa. Y Flore, ¿cómo es en Uruguay esto del testeo? En Uruguay, como es un país chico, tenemos 3,5 millones de habitantes. En Montevideo, que es la capital, hay aproximadamente 5 lugares donde se hace la consulta de asesoramiento para cáncer hereditario y el test genético que se requiera. Yo trabajo en el Centro de Oncogenética Uruguayo y atendemos de forma gratuita a todas las personas que requieran una consulta, que son derivados por lo general de médicos. Los atendemos a todos, tanto del sector público como privado, de forma abierta y gratuita. Y si requieren un estudio, nosotros nos encargamos de pedirlo y luego de la interpretación. Ahora que estamos en un momento de un boom de estudios genéticos, estamos un poco con un momento de descontrol, pero descontrol de todo.
Pero lo siguen pidiendo ustedes, digamos, no los piden seguimos los pidiendo oncólogos, los nosotros. estudios. Son la minoría los pacientes que ya vienen con un estudio por un médico de alguna parte del país que lo mandó directamente, porque los estudios están muy relacionados con los laboratorios que ya tenemos, que cuentan con un asesor. Entonces, por lo general está más dirigido. De todas formas, tenemos algunos que se van escapando, no hay ningún tipo de normativa, algunos escapan, y hay mucha confusión entre somático, germinal, regalaron el estudio del taco de parafina, entonces ahora qué tengo que hacer, hay poca interpretación de resultado posterior, hay, bueno, te hice BRCA1, BRCA2, entonces ya está, se terminó el asunto del cáncer hereditario, hay poca noción sobre qué tipo de paciente derivar en la consulta, y es algo que capaz nos pasa a todas. Hay siempre un grupo de médicos, como le pasa a Isabel en el litigio, que si te pasa a ti me siento un poco mejor. Hay siempre, son los mismos grupos de cirujanos generales que nos derivan a los pacientes, el mismo grupo de ginecólogos que nos derivan al paciente, y así con cada especialidad. Cada vez el abanico se va ampliando. La semana pasada tuve 2 derivaciones de médico general. Me emocioné. Muy bien. Algunos hepatólogos. Un médico imagenólogo que detectó un cáncer renal múltiple y bilateral derivó o sea, fue fantástico. Son los menos. Es increíble este fenómeno que nos escuchamos, ¿no? Que cuando la corriente ya va volviendo a la realidad de que los que tienen que pedir estudios pueden ser médicos no especializados, nosotros en nuestra área local seguimos sufriendo los casos con sospecha que no derivan los médicos a un asesoramiento, ¿no? Es como que nos sigue pasando que tenemos una derivación justificada para cáncer hereditario que no llega porque el médico no tiene la alarma para derivarlo, ¿no? Los que mandan son siempre los mismos. Sí, claro, bueno, por supuesto. Los mismos oncólogos, sobre todo. Los oncólogos cada vez más, pero siempre más o menos los mismos. Hay otra de los desafíos actuales de este trabajo que hacemos que tiene que ver con los Molecular Tumor Boards o esos grupos multidisciplinarios oncológicos que trabajan interpretando la complejidad molecular de los tumores, en los cuales también encontramos mutaciones hereditarias, y ahí tiene que haber una cabeza pensante que mientras se discute el caso diga, esto puede ser hereditario, esto tiene una frecuencia allélica alta, esto es un gen que tiene indicación de testeo. Bueno, digamos, en nuestra realidad local, en Argentina, los Molecular Tumor Boards que tenemos son pocos, en general están llevados adelante por sociedades médicas o por instituciones privadas que tienen acceso al estudio de perfil genómico tumoral de sus pacientes. Pero es muy interesante cómo en todas esas iniciativas de Molecular Tumor Boards convocan a un genetista o a alguien especialista en asesoramiento genético. A mí eso me parece muy valioso, son muy buenos los Molecular Tumor Boards que tenemos acá en Argentina. Me interesaría que ustedes me cuenten si tienen experiencia en esto en su país y cómo funciona. Isabel, te tengo acá al lado. En Brasil no tengo hace algunos años nunca el tiempo para desayunar, porque tenemos una hora de tumor board el lunes, urología y sarcomas de mediodía a 1 y unas 2, terza mama, cuarta colorectal, quinta Excelente. general y sexta ginecología. Pero lo que pasa es que dependiendo de la especialidad, sí. Van a necesitar las informaciones, pero no mandan los pacientes para nosotros. Claro. Después, claro. sacan toda la información y van a después hacer, y solamente van a mandar los casos más imposibles de complicados. Entonces ahora es como apagamos fuegos todo el tiempo cuando el problema está muy, muy grande. Y después sanamos y podemos encaminar la familia adecuadamente, pero es en la noche también tenemos los grupos. Ahora soy miembro de muchas especialidades como la Sociedad Brasileña de Oncología, de Mastología, todos quieren que de sarcomas, pero no es posible que estemos en todo.
No, por supuesto que no. Alicia, ¿cómo es en Colombia lo de los molecular tumor boards? ¿Tienen participación? ¿Ustedes saben si se están haciendo? Pues realmente los estudios somáticos no se hacen tanto, entonces realmente no hay un tumor board establecido. Digamos, en Medellín no conozco ninguno, en Bogotá sí sé que hay un laboratorio que lo tiene con un hospital, pero pues cuando se ordenan estas pruebas somáticas, pues me remiten a los pacientes o conversamos si hay dudas, pero no hay un tumor board como tal, pues molecular tumor board. Ok, perfecto. ¿Y Sonia? Y, bueno, en la clínica alemana donde estoy yo, la verdad que ellos tienen un laboratorio que hacen el análisis de ciertos genes en los tumores, pero no nos participan. Así Ok. que no participa genética, a no ser que haya otras banderas rojas en la familia o en la clínica del paciente, pero en realidad, y a veces lo mandan afuera con prevention, pero Bien. son caros esos estudios. Sí, sí, total. ¿Y Flora ya cómo es? ¿Hay molecular tumor boards? Bueno, que no hay, básicamente. Ni yo ni ninguno de los médicos que trabaja conmigo participó nunca de ninguno. Lo que hice, porque sabía que esta pregunta iba a venir en la conversación de hoy, le pregunté a los oncólogos y a los cirujanos y a los distintos especialistas que están más relacionados a la parte molecular si alguno de ellos en sus instituciones de trabajo tenían o si alguna vez habían participado de alguno, y todos me dijeron que no, salvo la jefa de oncología de un hospital que me dijo que había ido al Sirio Libanés y que ahí había participado de algunos y que cuando llegó tenía la idea de armarlos, que todavía no estaban no lo había podido implementar y que había participado con la gente de su lugar de trabajo con uno de Buenos Aires. Ok. Tenemos toda la experiencia uruguaya. Bueno, hay que crecer en eso, lo haremos, porque en realidad también está ligado a cuantos más pacientes tengan acceso a un testeo genómico de tumor, ¿no? Y eso, bueno, actualmente es bastante escaso. Estamos un poco pasados, pero yo quiero 2 minutos para una pregunta que es como una duda mía en lo personal que me gustaría hacerle a las colegas. Y tiene que ver con estos casos donde aparecen mutaciones en genes que no son muy frecuentes y tenemos que estudiar a los familiares para una mutación en un gen que es muy poco probable que un laboratorio no la resuelva en forma aislada. Y entonces terminamos teniendo que testear familiares con un panel multigenético para buscar una mutación que fue encontrada en otro familiar. Al menos eso es lo que nos pasa a nosotros. Me frustra mucho cuando eso me pasa. No estoy de acuerdo en hacer un estudio amplio para buscar una mutación familiar, pero me cuesta resolverlo en el ámbito local. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Flor, contame. Perdón, ya las dejo. Lo que nos pasa, la verdad es que en esto sí tenemos mucha suerte. El Centro de Oncogenética Uruguayo está inserto también donde está el Banco de Tumores que funciona en Uruguay y tenemos un laboratorio de biología molecular. Entonces trabajamos todos en conjunto y cuando tengo esa situación específica que nos pasa bastante seguido, nuestras colegas que son licenciadas en laboratorio y bioquímicas clínicas, que están muy adecuadas en la parte de biología molecular, nos hacen la secuenciación Sanger a pedido. Excelente. Y en los primers lo hacemos todo en el contexto del laboratorio de biología molecular que tenemos con el Banco de Tumores y podemos solucionarlo de forma puntual. Bien. En Chile, Sonia, ¿cómo es? En Chile tenemos laboratorios y tenemos identificada la mutación y pasó ya el tiempo porque invita y permite a todos los individuos de la familia hacerlo sin costo. Tenemos laboratorios que pueden amplificar, ¿no es cierto?, una mutación, pero no sé si en genes muy poco comunes. Claro, si no tienen los primers, los tienen que diseñar, pedirlos, hay que esperar, es un costo alto por un primer que vence y uno termina testeando en la misma que en Argentina. Pero sí tenemos laboratorios que pueden hacer la secuenciación Sanger si es, ¿no es cierto?, una poliposis en APC, claro, la mutación es conocida, etc. Pero en genes poco conocidos estamos en la Isabel, ¿ustedes cómo resuelven? Normalmente pedimos la mutación puntual en la familia, pero cuando necesita, sabes que creo que lo más importante cuando pedimos un panel grande es que el paciente saiba
que hay la posibilidad de encontramos variantes patogénicas en otros genes que no son esperados, que sé pasar eso, voy a explicar y vamos a decidir juntos qué camino vamos a seguir, porque esto creo que es lo más difícil. Ha encontrado, por ejemplo, en un paciente una mutación en el gene RET, en una familia con mama y ovario hereditario, y una mutación con alta probabilidad de un cáncer, de cáncer de tiroides. Si no había hablado antes, no podría hacer nada. Claro, Sí, es ciertamente, esto que vos comentás, que hace referencia a lo que se conoce como hallazgo incidental, es un desafío del asesoramiento, no hay ninguna duda y entiendo que es un tema importante. Mi pregunta iba más a lo técnico, a la dificultad técnica de tener que testear un familiar para una variante patogénica, por ejemplo, en ATM o en VAP1 o en algún gen poco frecuente, para lo cual es difícil encontrar un laboratorio que haga una mutación puntual en ese gen. Y entonces, ¿cómo lo resolvían en los familiares? Sí, acá tenemos, no hay Ok. problema, es posible, sí. Bien. ¿Ustedes, Alicia, alguna reflexión? Sí, pues realmente los estudios de mutación puntual no son el problema. Digamos que los laboratorios tienen convenios con laboratorios en el exterior y los hacen por fuera. Los El mandan problema es afuera. el acceso de los familiares al testeo. Ese es Sí. el mayor problema, porque yo veo a los pacientes con cáncer, pero no veo a sus familiares, les doy una carta, pero la mayoría no consultan o no les hacen el estudio. Pero ya una vez se lo ordenan, sí les hacen la mutación puntual. Es raro que les hagan un panel completo. Bien. Bueno, tengo muchos más temas, pero ya no podemos extendernos más. Podríamos hablar 2 horas. La veo a Ale ahí desde que empezamos. Hola, Ale, ¿cómo estás? Estás de acompañante hoy. Gracias por tu presencia. ¿Querés decir algo, Ale? ¿Estás? Okay. Solamente que es un placer y felicitar a todos, a tanto Isabel como la conozco a Sonia por todo el trabajo y porque si uno mira 10 años atrás y cuánto hemos avanzado, y seguramente el desafío viene mucho más para adelante, así que hay que seguir trabajando nada más. Y excelente las exposiciones y los comentarios. Bueno, yo creo que estamos para cerrar, me parece hoy. Dolo, vos querías decir algo más. María Eugenia, tampoco hablaste hoy, has estado acompañando ahí como con tu presencia, pero no has hablado. Sí, es que era un placer escucharlas, así que no había nada para agregar. Excelente. Bueno, muy bien. Han quedado seguro preguntas, han quedado temas que no hemos tratado, pero creo que cumplimos con el objetivo más o menos de mostrar cuáles son las dificultades que tenemos en cada lugar y cómo miramos la cosa y encontrar puntos en común y también diferencias, que es lo que ocurre en la vida misma. Así que creo que a partir de los puntos en común y de las diferencias pueden surgir iniciativas para tratar de colaborar en algunos aspectos que tal vez algunos estén mejor que otros o que podamos unificarnos para pelear por algo que nos falta. Bueno, creo que estos intercambios sirven. Dolo, te dejo lo que quieras. ¿Algún aviso parroquial? Simplemente agradecerles, comparto con Eugenia, un placer escucharlas, volverle a agradecer a los alumnos, realmente son representantes científicas espectaculares de cada país, le volvemos a agradecer su presencia, contarles que esta charla queda grabada, queda en el aula virtual, en 48 horas las van a tener para volver a repasar muchas cosas, nos pidieron el link y las direcciones de los Molecular Tumor Board de Argentina, lo vamos a poner en el aula virtual para que puedan acercarse, aceptan casos para discutir de fuera de las Sí, incluso son abiertos, algunos son abiertos, se puede participar. Yo de hecho creo que también sería bueno por ahí si algún genetista o asesor quiere ver de qué se trata un Molecular Tumor Board, cómo son, pueden mandarnos un mail y a lo mejor los ponemos en contacto y les permiten escuchar los Molecular Tumor Board, son todos virtuales, están bien, creo que es un buen entrenamiento. Totalmente. Bueno, gracias a todas. Les agradezco un montón por el tiempo, por la predisposición, por la pasión que le ponemos a lo que hacemos y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias.
Ya, Luego, Gracias. gracias. A los alumnos les decimos que Chao. el miércoles que viene vamos a tener con psicólogas de México, vamos a hablar de percepción de riesgo, vamos a hablar de malestar emocional de los pacientes, vamos a bajar un poquito y mirar desde el lado del paciente todo esto, así que los esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias y nuevamente gracias, chicas, por estar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. The recording has stopped.